estas últimas semanas, bueno, diría toda la temporada, Sí. está siendo noticia todo el tema arbitral. Así es. Y hoy nos acompaña un ex colegiado de Primera División, ¿verdad, Danae? Un placer poder tener a Xavier Estrada Fernández, que nos puede atender en directo aquí en La Obsesión. Xavier, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Bueno, Xavier? ¿Cómo estás? Hay muchas cosas, Bien. ¿eh? Vaya día también para estar con nosotros, quiero decir. Pero es verdad lo que decía, ¿no, Xavi? Que llevamos toda la temporada, que siempre hay polémicas, que es la sensación Bueno, que sí, tenemos. sí, siempre dispuesto, hay que dar la cara y hay que dar la cara siempre, pero yo no me quedaría con la última temporada. Yo creo que desgraciadamente son varios años ya los que hay una debacle a nivel arbitral, que no hay nadie que tenga ganas de poner un poquito de orden, vamos. Xavier, vamos a centrarnos primero hablando de lo que sucedió ayer en Sí, Milán. sí. Creo que una de las cosas que ya debe ser comentada es la designación, ¿no?, del cuarteto arbitral por parte de la UEFA para este Inter-Barça. ¿A ti te sorprendió? Me sorprendió para mal, claro, pero bueno, tenemos que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que UEFA ya hace muchos años que está intentando designar en las últimas fases siempre el mismo, más o menos el mismo grupito de árbitros. Está en este caso Marciniak, Tarpen, Lechitier, Kovacs, que yo creo que es mi candidato para la final, ya lo lanzo aquí, Isvan Kovacs. Pero sí que es cierto que era una designación totalmente, vamos, que yo creo que se la podían haber ahorrado, sobre todo también lo que es el equipo de VAR. Y añado que hay un español que está designando los equipos de VAR, que es Carlos Velasco Carballo. O sea, sabemos que Paul Van Boekel ya tuvo una situación con un Inter-Barça en una jugada con Ansu Fati. Correcto. Aquella Un fase de brazo. grupos, hace Unas 2 manos años. clarísimas. Sí. Esa es, unas manos claras. Yo creo que es totalmente evitable estas designaciones y más sabiendo que es la vuelta de unas semifinales que puede clasificar a un equipo para la final de Champions. Es decir, Xavier, ¿Velasco Carballo es quien designa a los árbitros del VAR de ayer? Sí, Velasco Carballo está en el proyecto VAR desde que empezó en el Mundial de Rusia, de mano junto a Rossetti, que es el responsable del arbitraje en UEFA, y lo ha sido durante muchos años. Se intentó engañar a la sociedad y al mismo colectivo arbitral de primera y segunda división en 2021, cuando se dijo que abandonaba el Comité Técnico de Árbitros español para ir a UEFA. Era mentira, porque en UEFA ya estaba, pero bueno, claro, yo entiendo que la gente se lo trague todo, pero la gente que hemos tenido la suerte de estar dentro, lo hemos vivido, pues hombre, yo creo que las cosas hay que decirlas. Sí, porque además en competición casera o en la liga hay los árbitros que hay, pero cuando estás hablando de Europa hay muchos más árbitros, ¿no? Como para coger el último árbitro que estuvo arbitrando en el partido contra el Barcelona y Inter, que también hubo una polémica y que también el Barça... Muy grave, que el Barça quedó eliminado de esa fase de grupos fue gravísimo. con Xavi. Fue gravísimo y con el VAR. Y Que se si no demostró, hubiera habido VAR, pues claro, se mira. demostró que fue un error flagrante, Sí, Xavi, sí. ¿no? Sí, sí, dejadme añadir que en el caso de Marciniak tenemos un incidente, ¿no?, muy reciente, que es precisamente un partido de Champions, El Real Madrid Atlético. Atlético de Madrid, Sí. exactamente, que hay el segundo toque de Julián Álvarez, inexistente, ya lo lanzo, pero bueno, y que la misma UEFA ya comentó de que el equipo de VAR se habían lesionado y vamos, que por eso no podía continuar haciendo equipo con Marciniak. Ayer este equipo también polaco de VAR no estaban con Marciniak, que eran los holandeses, o sea, de lesión nada, ha habido un neverazo en toda regla. Después analizaremos los motivos de esto que explica Xavier, que es grave, ¿no? Gravísimo. Y de si creéis que la UEFA quiere perjudicar al Barça al final un poco por todo el lío Superliga. Después analizamos porque ahí creo que Xavier no tiene por qué entrar, ¿no? Vamos a cosas concretas del partido de ayer. Sí, de hecho me gustaría repasar también, Xavier, nos gustaría repasar contigo las imágenes más polémicas del partido de ayer, porque como decía Hansi Flick después del partido en rueda de prensa, que las jugadas 50-50% siempre se decantaron para el Inter de Milán. Así que, si te parece, empezamos con ese pequeño repaso en esas primeras imágenes, con la primera jugada por orden cronológico de Cubarsí, esa entrada que le hace a Lautaro Martínez, donde en directo parece que toca balón
en todas las repeticiones parece que toca balón y hay Excepto en una imagen que ahí Sí. dices, uff, ahí creo que ha tocado al delantero argentino. ¿Hay acierto allí? A ver, sí, hay acierto, pero vamos por fases, si me permitís, porque para el árbitro de campo, para un árbitro, cuando está en el terreno de juego, lo primero que observa es la dirección del balón, para dónde sale el balón. Y fijaros que en la jugada, cuando Cubarsí intenta disputarlo, es cierto que el balón va en una dirección, ¿no?, que podríamos entender que la ha jugado. Sí. Con lo cual, yo aquí disculpo un poco la decisión arbitral. Puedo entender que no pite penalti. Es cierto que después con el VAR tienen las imágenes, hay una imagen clara de que Cubarsí toca con el pie primero de Lautaro y posteriormente el balón va en esa dirección, con lo cual la imagen es clara para pitar penalti. Para mí es un penalti bien pitado por intervención del VAR en este ¿Y caso. es normal que ahí entre el VAR, Xavier? Porque si el árbitro toma esa decisión en el campo, no es un error flagrante porque no es dentro o fuera del área, ¿no? Podría no haber entrado el VAR, ¿no? No, pero teniendo esa imagen, Sí. donde el primer golpeo no es en el balón, sino es en la bota de Lautaro, aquí el VAR tiene que entrar. Vale. Otra cosa es el número de repeticiones, que sí que es cierto que en otras situaciones del partido no hubieron la misma cantidad de repeticiones como en esta. Sí, es verdad. Y es lo que no puedo entender, es lo que no puedo entender. De hecho, en el VAR solo le ponen la imagen que se ve que no Sí, solo toca esa. el balón. Las Pero otras bueno, no las que es pusieron. exacto, como dice Xavier, si hubieran hecho eso en las otras ocasiones, ponerle todas Sí, las sí. tomas en las que se ve mejor, fantástico, pero es que luego no se hizo. Vamos con la siguiente jugada, que para mí creo que es la más clave del partido, ¿no? Y la Este- más difícil de entender. Y la ¿no? más difícil de entender, que así yo creo que hoy Xavi nos tiene que iluminar a todos. Es la jugada de Lamine Yamal donde el árbitro pita penalti en directo y luego en la repetición, sin ir al VAR, que también nos tienes que comentar por qué no va al VAR a revisar esa jugada, si está bien arbitrada o no. Vemos la imagen y la comentamos. Ahí vemos, Vale, ¿no? vamos allá. Primero hay un contacto fuera, ¿correcto? Y luego hay un contacto dentro. Cuéntanos, Xavi. A ver, hay un contacto fuera y posteriormente hay un segundo contacto que termina dentro, que es este que mostráis ahora en imagen. Sí. A ver, la filosofía de las reglas de juego es que haya fair play y que siempre pueda haber una ventaja para el equipo que está atacando. Entonces, sería de poco sentido común, donde en esta jugada que hay dos contactos, pitar el primer contacto y no pitar el segundo, que es mucho más punible que el primero, porque pasa de ser un tiro libre directo a un penalti, ¿vale? ¿Qué le pasa al árbitro? El árbitro es una jugada compleja para el árbitro de campo, porque está muy cerquita a la línea del área de penalti, con lo cual el decidir si es dentro o fuera es más un tema de intuición y él determina que para él lo es. ¿Qué le pasa al VAR? Que evidentemente en el momento que toma la decisión el árbitro, tiene que revisar y analizar toda la situación. ¿Y cuál es el error del VAR en este caso? Que se queda y analiza única y exclusivamente el primer contacto. Y como ve que el primer contacto es fuera, ya no analiza el siguiente. Con lo cual le está diciendo a Marciniak, oye, que es fuera, y con que es una jugada objetiva, pues es decir, de blanco o negro, pues automáticamente Marciniak determina el tiro libre directo. De analizar el segundo contacto, que para mí es punible porque Marciniak aún no ha pitado, con lo cual la jugada continúa, es lo que tiene que acabar analizando el VAR. Y allí sí que tendría, en todo caso, de decirle a Marciniak, en este caso como lo pitó no, le tendría que decir, oye, perfecto, has pitado penalti, yo te doy mi consentimiento desde el VAR porque veo un contacto dentro, y en caso de que Marciniak no hubiera pitado penalti, decirle, oye, vente ahora a la pantalla y que verás un segundo contacto dentro que derriba a Lamine y evita que pueda jugar el balón. Es que ese es el punto. El primer contacto no le permite, no va al suelo, le No, permite él seguir sigue. avanzando. El segundo es el que no le permite seguir. Por tanto, nos extraña muchísimo que se penalice el primer contacto con el que él sigue y no el segundo, que ya es el de dentro del área, ¿no? Pero es verdad que la norma está un poco así escrita, ¿no, Xavi? Sí, imaginaros que Lamine está dentro del área de penalti y recibe un contacto que es punible, pero Lamine decide continuar y acaba fallando, pero es inmediato. El árbitro tendría la potestad de pitar el penalti.
Sí, ¿me explico o no? Porque el contacto existe, pero hay esa inmediatez de esos 2-3 segundos que te permiten las reglas para decidir, oye, si hay gol, damos el gol, no vamos a pitar penalti, pero en caso de no concederse el gol, pitamos el penalti porque el contacto existe. Pues aquí más o menos es parecido. ¿Tú crees que hay unanimidad en esto? Es decir, de cada 10 árbitros a los que les preguntáramos, la mayoría asegurarían que es penalti sobre Lamine. No, porque muchos están confundiendo el tema del agarrón con el tema de los contactos y son cosas totalmente distintas. Es cierto que un agarrón, por mucho que empiece fuera del área de penalti, si continuamos agarrando dentro, es penalti, pero aquí estamos hablando de dos contactos. Si de existir solo el contacto de fuera, evidentemente no puede haber penalti, pero es que hay dos contactos. Claro. Si Marciniak pita justo después del primer contacto, entonces el segundo ya no podemos valorarlo. Pero es que Marciniak pita después del segundo contacto, con lo cual el VAR tiene que analizar hasta que el árbitro pita. Todo lo que pase allí tiene que decidir qué es lo más punible. Sé que le estamos dando muchas vueltas, pero Xavier, No, no. incluso dices que es una jugada gris, ¿no? No es negra ni blanca. El árbitro pita penalti. Por lo tanto, si tampoco es claro que es falta o es penalti, como mínimo debería ir a revisarlo, porque él lo que ha señalado es penalti. Sí, pero ¿qué? Es lo que os comentaba. Cuando digo que es blanco-negro o que es una jugada objetiva, lo digo en el sentido de si es dentro del área de penalti o encima de la línea o fuera. Entonces, para el VAR, ¿qué es lo que hace? Para el frame del primer contacto y con esa imagen dice, bueno, el contacto es fuera. Con lo cual le dice Marciniak, el contacto es fuera, tiro libre directo. Y no hace falta que vaya a ver el monitor. ¿Por qué? Porque está obviando la segunda parte Es de que la el error jugada. es mucho más grave. Es que, Fuera. claro, me parece mucho más grave que omitan lo siguiente, cuando además es Bueno, clarísimo. El otro problema, si me permitís, es el audio. A ver si de una vez por todas tenemos el audio en directo. Y entonces ya no van a ser concesiones. Quiero decir que en todo momento sabremos qué es lo que están analizando. Y saldríamos de dudas. Eso, Porque ahora mismo, Xavier, ¿va a claro, pasar la temporada que viene? ¿Crees que podemos estar más cerca de esos audios en bueno, directo o no? yo espero que sí, después de la presión social ya que está habiendo, básicamente por un tema de transparencia, porque si no los audios se acaban editando, como se sacan Claro. imágenes que los bares no han tratado seguro dentro del BOR. Y nos queda la acción de Gerard Martín. Sí, ¿no? vamos con la última imagen. El último gol, además, en un minuto clave, ¿no? En el 93, ese empate que se produce después de esta acción, donde Gerard Martín parece que no recupera el balón y ahí Dumfries estira la pierna y impacta contra el defensa. Esta, sinceramente, creo que no es falta. ¿Cómo lo ves, sobre Xavier? Gerard Martín, pero queremos saber tu opinión, Xavier. Bueno, claro, si paramos la imagen, claro, la imagen descontextualiza lo que es la dinámica del juego, ¿vale? Entonces, para mí una imagen en parado, en este caso, no me sirve mucho, porque claro, aquí hasta podríamos entender que puede ser hasta juego brusco grave, que no es el caso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Durante el juego, si el árbitro de campo estima que para él puede haber una falta y la pita él como árbitro de campo, pues está bien pitada, perfecto, porque él ha interpretado que es falta. Ahora bien, si el árbitro de campo estima que eso no es suficiente para él como para que sea falta, desde mi punto de vista, aquí el VAR no puede entrar. ¿Por qué? Porque el VAR no puede interpretar qué intensidad puede haber en ese tipo de contacto. Y porque si lo hiciera, nos vamos a cargar el fútbol. Porque el fútbol son contactos. Y entonces hay que determinar de un contacto punible, sancionable por temeridad de un jugador y un contacto fruto del juego. Ya os digo, al parar la imagen, pues claro, parece que es mucho más. Pero para mí es un lance del juego y el jugador del Inter en este caso pues saca provecho y la desgracia es que termina en gol. Sí, si ves esta jugada repetida, pero en movimiento, Sí. yo creo que llegas a la conclusión de que no es falta. Con la imagen parada es hasta tarjeta amarilla, Sí. porque claro, va al tobillo, pero Sí, es verdad sí. que en el lance del juego no. Y en directo. Sí. bueno, quizá Xavier, no era si suficiente. tienes 2 minutos más, solo por Sí, ir sí, cerrando, claro que sí. preguntarte un poco por todo lo que pasó antes de la final de Copa, bueno, sobre todo esta guerra abierta, ¿no?, del Real Madrid con los árbitros. ¿Cómo crees que va a acabar esto y cómo lo estás viviendo tú? Seguro que queréis saber mi opinión sobre el tema.
Sí, sí, sí. Eh, Segurísimo. bueno, es que se engaña un poquillo mucho a la gente. Quiero decir, yo puedo entender que la gente empatice, porque claro, todos, bueno, no todos, pero muchos árbitros tienen familia, tienen hijos, y evidentemente no se puede amenazar o no se puede traspasar según qué límites, ¿vale? Desgraciadamente estas amenazas no son de ahora. Yo he estado vinculado 30 años en el colectivo y ya pasaban, suceden ahora y ojalá no sucedan en el futuro, ¿vale? Segundo punto, Ricardo de Burgos y Pablo González Fuertes, antes de hacer la rueda de prensa, saben que le van a preguntar sobre el Real Madrid TV. Yo he estado en una final de Copa y sé cómo va todo el protocolo Sí. de las entrevistas. Porque es la Con lo única vez cual, que hablan, ¿no? Sí, Los sí. árbitros, que hay rueda de prensa vuestra. sí, correcto. Con lo cual saben perfectamente qué es lo que tienen que responder porque los lanza a los leones el presidente Luis Medina Cantalejo. Y quien tiene la guerra es el presidente del CTA con el Real Madrid. Tercer punto. Para mí me parece ruin, y os lo digo así, ruin que un presidente de un comité técnico de árbitros no tenga el atrevimiento, la valentía de ser él, que es el responsable de los árbitros, para resolver el tema y no el día antes de una final de Copa con un Madrid de Barcelona. Y me vale para el Madrid y me vale para el Barcelona. Tú no puedes hacer un comentario de uno de los equipos que vas a arbitrar 24 horas antes y los árbitros no se pueden instrumentalizar. O sea, los árbitros van a apitar, que ya tienen faena. Una final de Copa, está organizada por la Federación, un árbitro la vive como un premio, la disfruta. ¿Vosotros creéis que Ricardo de Burgos la disfrutó? Ya os digo yo que no. Imposible. No, no. Solo teníais que ver, claro, uno se fija, ¿no? Porque al final yo he estado muchos años de árbitro, ¿no? Pero solo teníais que ver la cara que tenía el equipo arbitral cuando iban a recoger el premio, ¿no? Por haber pitado Era todo un poema. Era Sí, todo sí. un poema. Claro. Que La tensión, es que las pues bueno, últimas horas viene que debieron precedido vivir. Y la de guerra, toda esta presión. Xavier, la guerra Medina Cantalejo-Florentino Pérez, ¿quién la va a ganar? Bueno, lo que pasa es que es una lástima de poner el colectivo arbitral justo en medio, ¿no? de esta guerra mediática y ya os digo, se instrumentalizan los árbitros, en primer lugar porque Ricardo de Burgos no tenía que pitar esta final. Sabéis que esta final estaba designada a César Soto y a Figueroa Vázquez y por posicionarse, es decir, por decir libremente que tiene que haber un cambio, porque dicen públicamente que tiene que haber un cambio dentro del CTA, Luis Medina Cantalejo tiene un ataque de cuernos y entonces decide poner a Ricardo de Burgos y a Pablo González precisamente por lo que os he comentado anteriormente. Para mí es una equivocación. Para mí es una equivocación de que se genere estas guerras mediáticas, de que haya esta presión, porque nos olvidamos de una cosa muy importante. El fútbol, y sobre todo el colectivo arbitral, es una pirámide y desgraciadamente en la cúspide, ¿no? del iceberg hay 20 árbitros, 20 privilegiados que están en primera división. Pero la base, que habrá más de 15.000 o 20.000 árbitros a nivel estatal, son los que padecen todas estas cosas que acaban pasando en el fútbol profesional y no hay ni los medios, ni económicos, ni humanos para resolver estas situaciones que vamos viendo cada fin de semana. Pues Xavier, ha quedado clarísimo. Uf. Sí. No sé si nos Seguiremos vamos a quedar hablando. más tranquilos los Seguiremos culés, pero hablando. Xavier Estrada Fernández, muchísimas gracias. gracias por tu tiempo, de verdad. Que vaya muy bien. Te esperamos un Gracias día a aquí vosotros. físicamente en La Obsesión, ¿vale? Estás invitadísimo. Venga. Ya lo sabes. Tomo nota. Una Un abrazada. abrazo, Muchas un abrazo, gracias. una abrazada. Igualmente. Adiós, Xavier. Buf.